¿Qué tal, mis amigos y hermanos? Dios los bendiga. A todos mis hermanos alrededor del mundo, la sintonía de Apocalipsis Network y de este lugar de Ecuador, desde TV El Camino, saludos para todos ustedes. Hoy trataremos un tema muy interesante, estas cosas que suceden en la vida de un hombre que fue rey y cuántas cosas suceden en nuestras vidas. Hay algunas cosas polémicas ahí que David falló, se equivocó y sin embargo se lo conceptualiza como el hombre conforme al corazón de Dios, y nuestros invitados nos van a ayudar a dilucidar esta situación. Para tratar este tema vamos a dirigirnos a 2 de Samuel en el capítulo número 7, versículo número 1. Dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Para tratar este tema, abordarlo más ampliamente, los versículos que están a continuación son muy interesantes para ver si es que Dios le da la luz verde a David que construya el templo. Lo analizaremos y para eso se encuentran nuevamente con nosotros el pastor Luis Riera. Pastor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Se nos está terminando el año, pastor. Muchas gracias, mi querido... Del calendario juliano. Sí, mi querido pastor José Miguel, Dios le pague. Un saludo a nuestro compañero, el pastor John Hoy, que está aquí también, y a toda la radio audiencia y teleaudiencia de este programa que lo transmite Apocalipsis Network. Muchas gracias. A todos los que nos sintonizan también acá en este territorio ecuatoriano, muchas gracias. Estamos aquí para tratar un tema muy interesante que lo vamos a dilucidar a través de la palabra de nuestro Padre. Muy bien, gracias, pastor. Siempre presto a colaborar con este programa. Tratamos siempre de llevarle lo mejor a fin de que usted sea orientado apropiadamente. Pastor John Hoy, gracias por estar nuevamente con nosotros. No, pastor José Miguel, gracias a usted. Y le presento mi saludo, igual que al pastor Riera. Amén. Y a todos y cada uno de aquellos que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas televisivas y radial. Siempre va a ser un alto honor compartir estos temas a través de las escrituras, para poder direccionar a través de los principios y de la palabra del Señor y por la obra del Espíritu Santo del Señor, que es quien nos revela, ¿no? De lo que está escrito, no esas revelaciones que están fuera de los principios bíblicos. Muy bien, gracias, pastor, por aceptar nuestra invitación. Un pequeño comentario, pastor. Se está terminando el año del calendario en el que nosotros vivimos. Muchas tragedias, ¿no? Claro. Pero sinónimo de que Cristo viene a levantar a su pueblo. Hay cosas que la estamos viendo de una manera patente, ¿no? De todas las profecías que se han dado. Yo creo que el pueblo de Dios tiene que estar a la expectativa, porque las escrituras dicen que Él vendrá como ladrón en la noche. Entonces tenemos que estar apercibidos, ¿no? Puede ser que sea después de un mes, de un año, de 2 años, de 10 años. La cuestión es que el pueblo tiene que estar apercibido, porque ya todas las situaciones a nivel mundial se están dando, ¿no? Vemos a Israel, que es el reloj profético, donde nuestra mirada está por las profecías que han sido pues hechas para ese pueblo. Para la iglesia no hay parámetros, sino nos manda a decir a nosotros, a la iglesia, que estemos apercibidos. Ese es todo lo que encierra el mensaje para la iglesia. Por eso es que tenemos que vivir diariamente como que si el Señor ya en esta noche viniese. Sí, porque vemos las guerras y los rumores de guerra. Vemos dolores de parto, y vemos el hambre y vemos de todo. Ahora le atribuyen todo el cambio climático. En Ecuador hemos vivido y estamos todavía viviendo el tema de la sequía y consecuentemente pues las hidroeléctricas no pueden funcionar, no hay energía eléctrica. Gracias a Dios, Ecuador, como es un país muy bendecido. Así es, pastor. Si no hay una cosa y la otra, pero no va a haber hambruna así fácilmente. Así es una tierra muy bendecida. Sí, gloria a Dios. Muy bien, estoy viendo aquí una pequeña biografía de David. David era el menor de 8 hijos.
y era su padre era granjero, a la cuenta así se lo podría mirar ahora, ¿no? Como granjero. Criaban ovejas, era israelita de la tribu de Judá, y se piensa que es probable que había llegado gran parte de su infancia dedicado a estas labores, juntamente con sus padres. El profeta Samuel fue dirigido a que unja al futuro rey de Israel y lo ungió mientras que todavía David era un adolescente. Este rey David nace en Belén, muere en Jerusalén. Ese David. Pero este David, hermano, pastores, es el que se constituye luego en el rey de Israel, pero pasó una prueba bien fuerte como para que el pueblo se incline por el rey David. Una vez que fue desechado el rey de entonces, el rey Saúl, ¿verdad? Pastor Luis, hablemos algo acerca de David y sus inicios como rey de Israel. Bien, importante es que nosotros sepamos que el libro de Samuel en la Biblia hebrea es un solo tomo. Cuando este libro es dividido, cuando se lleva a cabo la traducción de la Septuaginta. En el siglo III a.C., la Septuaginta, que es la Biblia en el idioma griego, de lo que nosotros conocemos como la Biblia hebrea, lo va a dividir en Primera de Samuel y en Segunda de Samuel. Y todo este libro prácticamente va a narrar los hechos de tres personajes importantes. Entre ellos está Samuel el profeta, está el rey Saúl y está el rey David. Al final vamos también a conocer un poco la vida de Salomón. Si nos remitimos a los hechos, ¿cómo es que David va a aparecer en escena? Quien promociona a David es el padre. En dos oportunidades tenemos que darnos cuenta cómo el profeta Samuel direcciona al rey Saúl para que cumpla directrices directamente del padre, y Saúl desobedece. Primera de Samuel 13, es direccionado Saúl como rey para hacerle guerra a los filisteos, y en esa batalla prácticamente Saúl comete una desobediencia, ¿verdad? Ahí cuando Samuel como profeta le llama la atención y le dice: Samuel a Saúl, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Primera de Samuel 13, 14. Y aquí, por primera vez, el padre promociona al que va a sustituir a el rey Saúl. Como dice el verso 14, pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Entonces, este versículo 14 de 1 Samuel 13, ya vemos cómo el padre conoce al que más luego vamos a saber quién es. El padre tiene una opinión de este hombre, conforme a su corazón. Si seguimos analizando, capítulo 15, por segunda vez, Saúl desobedece. Es enviado a hacer una tarea donde Saúl vuelve a desobedecer. Y Saúl le dice a Samuel, capítulo 15, verso 24, he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adores a Jehová. Pero Samuel le dice, no volveré contigo porque rechazaste la palabra de Jehová y Jehová te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel, respondió Samuel a Saúl. Y en el verso 27, el texto dice que Samuel se va a volver para irse
y en el afán de detenerlo, Saúl lo va a agarrar del manto y el manto se va a desgarrar. Esa acción de desgarrar el manto lo toma Samuel para decirle a Saúl. En 1 Samuel 15, el versículo número 28. Entonces Samuel le dice, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Un prójimo tuyo mejor que tú. Primero, uno conforme a su corazón y ahora un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién es este que está siendo mencionado por el Padre a través de su profeta, que lo está promocionando? Este ya se da a conocer en el siguiente capítulo, el capítulo 16. Ese es David. David es un hombre conforme al corazón. David es un hombre, un prójimo igual que ti, pero mejor que ti, ¿no? Entonces, así vamos a ir viendo la aparición. Ya el escritor ya lo nombra en el capítulo 16, cuando el padre le ordena a Samuel que vaya a visitar la casa de Isaí para que unja al nuevo rey. Y Samuel tiene miedo. Samuel tiene miedo. Porque le dice Samuel al padre, y si Saúl se entera, me va a matar. ¿Por qué? Porque va a ungir a otro rey. Si se supone que están en monarquía, hay un gobierno monárquico y después de Saúl viene su hijo. Entonces, Samuel tiene miedo. Si se entera el rey me mata. Entonces le dice el padre, no, simplemente vas a visitar un hogar y vas a ofrecer un sacrificio de paz. No más. Y ahí harás lo que yo te voy a indicar. Y así fue como Samuel llega a la casa de Isaí y pregunta, ¿tus hijos dónde están? Ah, bueno, pues aquí está. Y pasa el primero, ¿no? Que entendemos que tiene las mismas características de Saúl, fuerte, alto, robusto, metido en gimnasio, sacando pesas, ¿verdad? Y Samuel dice, este es. ¿Por qué? Porque está viendo el modelo. Ya. Y aquí entendemos que el padre a ratos es campeón para destruir modelos y para destruir estrategias. Porque lo que le funciona a usted de pronto no me funciona a mí. Y lo que me funciona a mí no le funciona a otro. Él es experto, ¿no? Entonces pasaron todos los hijos. Y ya pues, le dice, el padre corrige a Samuel y dice, no, lo que tú ves no es lo que yo veo. Y al final le dice Isaí, bueno, pues sentémonos a comer. Aquí está el venga tu reino, vamos a comer. Y dice Samuel, no voy a servirme el venga tu reino hasta que no vea al último de tus hijos. ¿Tienes otro más claro? Ese muchacho que está metido en las ovejas, o sea, prácticamente hasta menospreciado por la familia. Mándalo a traer. Cuando David llega, el padre le dice, ese peladito, ese muchacho. La Biblia dice que David era pastor de ovejas, pero también dice la Biblia que David era hermoso, aleluya, como nosotros, claro, hermoso, claro. Era hermoso, de buen parecer. Entonces ahí es cuando recién David sale a escena. Muy bien, estamos tratando el tema de los aciertos y los desaciertos de David. Cabe indicar que al hacer esta introducción, Pastor Luis nos está indicando de que es un ser humano común y corriente. Común y corriente. ¿Verdad? Sí. Que venía obviamente dentro del cuadro profético, porque desde Isaac venía la descendencia. Correcto. Y él pertenece a eso. Sí. Y viene de ahí, viene Jesús. Es decir, pero dentro del plano simple de ver las cosas, es un ser humano que está trabajando, pertenece a una familia. Correcto. Y que luego se le presenta la gran oportunidad a él de convertirse en rey, porque el diálogo que él tiene con el rey, lo vemos más adelante, diciendo, no, yo hacía esto, y hacía lo otro, y hacía aquello. Le ponen el traje de soldado y ni siquiera podía con él. Claro, claro. Ya, estamos hablando de una persona que podría ser cualquiera de nosotros, delegándole una función importantísima como es gobernar al pueblo de Israel. Amén. Pastor John Hoy,
Cuando hablamos de esta biografía pequeñita, él tiene una esposa que se la gana por premio, algo así es, ¿no? Que le dan una esposa y que venciere al gigante, le iban a dar eso y un espacio en el palacio. Cuéntenos, amplíenos un poquito más de esa esposa que tuvo, si eso estaba dentro de la voluntad del Señor o no. Wow. Hablar de David es cosa seria, pastor. Pero quería subir un poquito en la ola del pastor Riera. Bien pueda. Más que todo para encasillar de la personalidad de David. La palabra dice conforme, porque el libro de los Hechos sí redunda en el capítulo 13, donde el expositor dice que Dios ya se había buscado uno conforme a su corazón. Y me puse a analizar y veo que David era muy servicial. Y una de las cualidades que tenía, que él era un pastor. Y otra cualidad que tenía, era un guerrero. Y si usted ve, nuestro Dios es así. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. En la Biblia me lo presenta a nuestro Dios como el Dios guerrero, Hashem, ¿verdad? El Dios fuerte. Y también nos presenta como un pastor. Yo de ahí parto, de esa premisa parto, de que en eso radicaba ser conforme al corazón de Jehová. Y me remito a muchas cosas, a algunos pasajes bíblicos, cuando decía nuestro pastor, Dios desecha, ¿verdad?, a Saúl, y Samuel lloraba por él. Y en el capítulo 16, en el verso 1, ¿verdad?, expresa. Estamos en primera de Samuel. En primer libro de Samuel, sí. En primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1. Dice, ¿hasta cuándo llora Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven. Póngale cuidado, dice el pastor. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de su hijo yo me he provisto el rey. O sea, desde ya Dios había escudriñado. Que se promocionaba, el padre promocionaba. Exactamente, claro, exactamente. Yo me he provisto. Yo me he provisto ya, o sea, yo me he provisto, así que no llores por eso, yo ya me he provisto. Y dentro de las características, nos vemos que ese corazón pastoral que tenía David, y como estamos estudiando en el libro de Samuel, en el capítulo 17, el primer libro, mire lo que dice el verso 15, y esto es precioso, pastor, porque dice, pero David había ido y había vuelto dejando a Saúl para que apacentase las ovejas de su padre en Belén. Nótese bien la responsabilidad de David. Él no es que cogió y dejó las ovejas botadas, no. Él se preocupó, o sea, ese corazón pastoral que tenía. Y en el verso 20 dice, y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de la batalla y daba grito de combate. ¿Qué nos hace denotar aquí? Que a pesar de que David, ¿verdad?, tenía ese corazón pastoral, era muy obediente. El papá le dice, bueno, anda, deja esta provisión a tus hermanos, pero nunca descuidó a las ovejas. Dijo que las dejó con un guarda. O sea, yo quiero ir poniendo esta plataforma para poder entender el por qué el corazón conforme a Jehová. Sí, porque nuestro Dios siempre nos tiene de cuidado. Y una de las cosas que me impacta, ¿verdad?, ya ese espíritu aguerrido que tenía David, en el verso 34, y estoy leyendo verso así para no ocupar mucho el tiempo, sino para tener una idea. Verso 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo, mire la palabra, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como unos de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios valiente. Tremendo, pastor. Este David tenía un corazón, pero verdad, y un temor hacia Dios. Yo quisiera conocer al papá de David, a Isaí, porque de los 8 que tenía, uno le salió bueno. Uno le salió bueno, no temeroso, con un corazón pastoral, con un corazón de sirviente y con un corazón de guerrero. Y esta es la parte donde a David lo impulsa,
¿verdad? A retar a aquel filisteo gigante que tenían como paladín y lo mata. Entonces había una orden del rey Saúl que aquel que acabara con ese enemigo, pues le va a dar a su hija, ¿verdad? De premio y lo va a poner en un alto honor, ¿no? Pero yo leyendo bien, David no fue por eso. David fue por el celo de Dios que tenía, porque estaba, como decimos acá en Ecuador, avasallando al ejército de Israel. Téngale cuidado con esto, como dice el pastor. Vemos el corazón de Dios, el celo de Dios en la vida de David. Ahora, como usted bien dijo, y es verdad, David era un ser humano como cualquiera de nosotros, con una naturaleza caída, pero a pesar de esa naturaleza caída, en su interior siempre quería hacer la voluntad del Señor. Que se ganó esa mujer, ¿verdad? Casi prácticamente por sorteo se la ganó, porque la Biblia dice que Mical lo amaba, pero nunca dice que David amaba a esa mujer, pastor. Bueno, en todo caso, ese es un tema de discusión, porque ya se lo daba a David como alguien que tenía una esposa, y luego tuvo muchas esposas, Dios mío, ¿verdad? Y claro. las concubinas. Y esta situación, pues, alguna gente como que quiere imitarla. No, si David las tuvo, ¿por qué no las puedo tener yo? O sea, ¿qué tiene David que no tenga yo? Podemos aclarar eso. Podemos aclarar ese punto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Mical, de la esposa de David, que se la ganó en premio, pero más no porque él estaba interesado en aquella mujer. Sí. No obstante, la mujer luego se burla y ahí es cuando viene el gran problema para ella. Y en realidad a David le tocaba Merab, ¿Ya? sino que, porque esa era la primera hija de Samuel, sino que se la llevó otro y como, bueno, tenía que cumplir con el premio y como la chica estaba enamorada, porque Mical dice la Biblia que amaba a David. ¿Cómo la habrá visto hasta cuando marchaba la guerra? Se impresionó esa mujer, pues, ¿verdad? Claro que sí, no, este colorado es mío, tiene que ver. Pero bueno, se la llevó y ya, pues, David, bien pueda. Dios, Pastor Luis, hermoso como nosotros, ¿no? Y mucho mejor, porque ahora tenemos la gracia de Cristo. Claro, creo que vamos a tener que ir a un corte para retornar con un poco más de este tema interesante, que en realidad hablar de David necesitamos muchos libros para analizar la vida de él, pero más vamos a los puntos en controversia, ¿no? David acertó, pero también luego se equivoca horrorosamente y bueno, la factura va a estar a la orden por sus errores. Ya volvemos, vamos al corte y regresamos enseguida. Una señora fue a visitar al consejero matrimonial. Tenía 30 años, ya no sabía cómo actuar. Esta señora comenzó a llorar, tanto sufría, se quería suicidar. Nada cambiaría esta decisión fatal. Como esta historia, ahora muchas hay. Por todo el mundo sufren sin parar. Pero está Cristo, que en la cruz compró tu paz. Solo requiere abrirle el corazón y Él te consuele con su dulce amor. Todo cambiará porque Él no sabe fallar. Él tiene el plan de tu felicidad. Entrégale a Él tu matrimonio,
te restaurará. Entrégale a Él tu matrimonio, deja que Él te guíe. Él no sabe fallar. Entrégale a Él tu matrimonio, deja que Él te guíe. Él te levantará. Él no sabe fallar. Él te restaurará. Él no sabe fallar. Estamos tratando este tema interesante de los aciertos y los desaciertos de David. Un hombre que nació común y corriente de la relación de un hombre y una mujer, pero que Dios lo había visto por su destreza, lo separó para que sea rey sobre Israel. Pero aun cuando Dios lo buscó conforme a su corazón, vamos a analizar los desaciertos de David. Pues David tiene algunos desaciertos. Yo podría mencionar uno, como cuando mandó a censar al pueblo. Y a eso le costó bien alto, ¿no? Otro desacierto, que mandó a matar al marido de la mujer que él pretendía, o ya había hecho suya. Y otros desaciertos con sus hijos. Tanto así que Absalón se sublevó y quiso, ¿cómo es que es? Usurpar el trono. Es decir, son desaciertos que como ser humano lo podemos cometer, pero aclaremos bien este tema. Era conforme al corazón de Dios. Pastor Luis, los desaciertos de David. Amén. Bien. Tenemos que reconocer que mientras David se mantuvo en esa comunión, en esa intimidad con el Padre, entonces David era conforme al corazón de Dios, ¿no? Una de las cosas importantes que rescato de la intervención del pastor John Hoy son las características de este David que es conforme al corazón, ¿no? Es un pastor, es un guerrero, es un siervo, ¿no? Pero la Biblia se ocupa de dar las características de David. En el capítulo 16, cuando ¿Capítulo Saúl, 16 de sí, qué? Capítulo 16 de Primera de Samuel, ¿no? Primera de Samuel, ya. Cuando Saúl es atormentado por un espíritu, entonces mandan a que busquen a una persona que venga a aliviar a Saúl, porque un espíritu malo de parte de Dios atormentaba a el rey Saúl, ¿verdad? Busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Busquen a alguien, mire. Y ya David había sido ungido, claro, no lo sabía nadie, pero ya David portaba la unción del Espíritu Santo. Entonces, en el afán de buscar a una persona que toca el arpa, encuentran a David. Y mire las características que salen de David. Dice el verso número 18, Primera de Samuel 16. Entonces uno de los criados respondió: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Póngale cuidado, aquí hay muchos músicos. Sabe tocar, es valiente, otra característica. Vigoroso, otra característica. Hombre de guerra, otra característica. Prudente en sus palabras, otra característica. Hermoso. Qué importante eso, ¿no? Y lo que sobresale, Jehová está con él. Ahí está. Ahí están las características que van de la mano con esa declaración. Un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Entonces, importante es que entendamos y que cuando David tocaba el arpa, ¿qué pasaba, mi pastor? El espíritu malo se iba de Saúl. Entonces, entendamos que este hombre conforme al corazón no era otra cosa que la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que yo creo que hoy nosotros, con la presencia del Espíritu Santo y afanados por cumplir con la palabra, también podemos ser llamados
hombres conforme al corazón del Señor. Pero también tenemos que reconocer que este hombre conforme al corazón de Dios tuvo sus desaciertos. Tuvo sus desaciertos. Claro está, lo casan con Mical, pero después David tiene que huir, porque Saúl, como no lo pudo matar, al mandarlo a que le traiga 200 prepucios, porque para casarlo con Mical, lo mandó Saúl, tráeme 200 prepucios, que prácticamente era la dote para entregársela a su hija Mical. Y David le trajo 200 prepucios a Saúl de los filisteos, como que alguien vaya a comprar 200 panes, ¿verdad? Entonces, siempre Saúl lo quiso matar. Y cuando se atrevió a hacerlo, ¿quién cree que le salva la vida? Le salva la vida Mical, porque Mical, como decía nuestro pastor John Hoy, Mical lo amaba. Así dice 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 28. Al ver esto, Saúl comprendió que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Es Mical la que lo salva de que David muera en manos de Saúl. Y de ahí para allá, mi pastor, David comienza a huir. Y en esa huida es que David va a tener otras mujeres. Porque se queda sin Mical. Ya David es un fugitivo. Ya David no puede vivir dentro del territorio de Israel porque el rey respira amenazas y muerte contra él. En más de una ocasión, David lo tuvo a la merced a Saúl, pero nunca lo tocó porque David decía, mis manos no van a tocar a su ungido. Entonces, en el capítulo 25, usted va a ver a David que toma por mujer a una llamada Abigail. Toma por mujer. Y también en ese mismo capítulo 25 dice que David toma otra persona por mujer. Ahí en el capítulo 25 ya David aparece con dos mujeres. Con dos mujeres en el capítulo 25. Toma a Abigail y Abigail venía acompañada de 5 doncellas que le servían. Y luego David toma a Ahinoam de Jezreel y dice el texto que ambas fueron mujeres de David. Mientras que el rey Saúl coge a Mical y como David no estaba, la hace casar. El rey Saúl la hace casar a Mical con Palti. En otras palabras, por un lado David tiene dos mujeres y por el otro lado su mujer oficial ya tiene otra persona. Y si usted sigue revisando, usted se va a encontrar con muchos desaciertos de David. Otro de los desaciertos de David es lo que hizo con una mujer que cuando David, en la época de las guerras, él no sale a pelear y se queda en la casa, según de Samuel capítulo 11. Y ahí una tarde se levanta, va al terrado a pasearse y de pronto mira abajo una señora bañándose. Y la mandó a ver y la hizo suya. Esa es Betsabé. Y cuando la hace suya dice, bueno, ahora si esta mujer queda embarazada, ¿cómo remedio esto? ¿Qué hizo David? Mandó a averiguar quién es el marido e hizo que el marido llegue a la casa, lo invita a comer, ¿verdad? Urías, lo emborracha. Y el plan de David, ¿cuál era? Que ya borracho se vaya a su casa, duerma con su mujer, al día siguiente retorne a la guerra y él sepa que ese día estuvo con su mujer. Si de pronto la señora Betsabé quedaba embarazada, ya estaba solucionado. Pero resulta que Urías, como un fiel servidor del rey, nunca se fue a dormir a su casa, amaneció en el portal del palacio. Le dijeron a los criados a David, ese soldado nunca fue a su casa. Y mire, David tiene otra idea. Coge una carta, la redacta y con el propio soldado le da la orden que se le entrega al general Joab. Y este soldado se le entrega normalmente porque es un servidor del rey, sin darse cuenta que él estaba llevando su sentencia de muerte. Y al final la historia enseña que cuando fueron a los recios de la batalla, Joab cumple las órdenes de David que retrocedan y lo dejaron solo
a Urías y Urías murió. ¿Cuántos desaciertos tuvo David? Y esto solo por encima, porque si no habrá que hablar de los desaciertos que tuvo con sus hijos. Wow, estamos tratando el tema de los aciertos y desaciertos de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Aquí hay que argumentar un poco más, pastor, para entenderlo, ¿no? Si es conforme al corazón de Dios, ¿por qué los desaciertos? Bueno, no quiero pastor está mencionando algo y como para justificarlo. Es que Mical ya estaba con otro compromiso, entonces él también tenía 2 mujeres por acá, ¿no? Y como estaba distante, o sea, si alguien se puede confundir y decir, bueno, es que cuando yo estoy distante necesito una compañera y vamos ahí agarrando lo que está al paso. Entonces, ese es el detalle. Para mí, trae mucha cola este tema, porque una vez yo escuché que iban a dar una conferencia. Si David pecó, ¿por qué yo no? Si David tuvo tantas mujeres, ¿por qué yo no? Ahora, si me permite, cuando David va a ser posesionado como rey, en segunda de Samuel, ¿verdad? Eso está en el capítulo 3. ¿Sabe qué le piden como condición? Que tiene que estar con su esposa. Ahí lo ordenan. O sea, en otras palabras, vas a ser rey, pero aquí no vienes con las que te conseguiste. Y por ahí, Abner le pone un orden a David. Él dice, sí, te vamos a nombrar rey. Segunda de Samuel, capítulo 3. Pero tú tienes que presentarte con Mical. Con Mical. Imagínense, tremenda cosa. Pero Mical ya estaba. Entonces, Mical tiene que dejar a el marido que le había conseguido el papá. Y los consejeros le dicen, vuélvete, tú no tienes arte ni parte con Mical. Y ahí pretenden ya ponerle orden a David. ¿Por qué? Porque bíblicamente no es correcto. Que porque estás lejos de tu casa, tú vas a andar peñiscando carne ajena. ¿Qué te pasa? Tú tienes tu mujer, terminaste una actividad, busca tu casa, mejor dicho. No te quedes enredado. Hoy en día hay mucha gente, mi pastor, que se va de viaje 3, 4 meses. Y andan solos, parecen llaneros solitarios. Yo conozco casos de gente que a los 4 meses ya regresan, se quedaron con una mujer en otro lugar y de pronto quieren basar ese hecho en esto. No, señor, no, señor. El Señor siempre va a hacer que el rey vuelva a la Torá y tenga una vida conforme a la Torá. Yo estoy recordando una experiencia o alguna ocasión. Fui conferencista de una organización bastante grande a nivel mundial. Y estaba sentado al lado mío una gringuita y ya me tocaba participar, pero antes había un testimonio de alguien, de un gringuito, y el gringuito decía desde la plataforma, ¿no? Yo he estado en misiones 5 años y recién vengo a ver a mi esposa y se decía, ¿no? y la gringuita me dice, si estás escuchando a este hombre que está ahí, sí, le digo, la niña del que está hablando es ella, ahí está es ella. Pero ella ya no lo recuerda. Pero y decía el gringuito, porque yo doy gracias a Dios que ha cuidado a mi esposa por 5 años, que recién la vengo a ver. yo no sé qué pasaron 5 años. Él solo por allá en misiones y su esposa por acá, no sé. En todo caso, puntualizo este tema en vista de lo que usted está explicando, ¿no? De que salen mucho tiempo, sí, y va a justificarse de que la vida aquí, sí, la soledad, ¿no? Claro. Pero luego para posesionarlo como rey, le dicen, tremendo lío. Esta es tu mujer. Y ese que había estado con otro. Claro. Wow. La separan. Hay casos, pastor, y perdón de que le interrumpa. Cuando no entendemos lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, pastor, ahí radica todo. Nosotros a veces queremos tomar presupuesto, y digo nosotros porque pertenezco a la iglesia de Jesucristo, no de los santos del último día, sino a la verdadera, ¿no? Dentro de la cual queremos tomar presupuestos del antiguo pacto para ponerlo en el nuevo pacto. El nuevo pacto es mucho más enérgico, se podría decir, o mucho más vigilante que el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto las cosas eran por obrar, hasta la salvación por el sincero deseo de servir a Dios. En el nuevo pacto ya no es así. En el antiguo pacto, si alguien era encontrado en el mismo lecho,
tenía que morir irremediablemente. ¿Y qué pasó con David si ya estaba en la lista? Bueno, vamos a analizar algunas cosas. Ahora, en el nuevo pacto, el Señor Jesucristo dice, cualquiera que mire una mujer para codiciarla. Correcto. O sea, no nos vamos a tomar un presupuesto. Yo digo esto para los ministros y queriendo enfatizar lo que dijo el pastor. No vamos a escudar nuestra carnalidad tomando un texto bíblico del antiguo pacto. Exactamente. Claro. Cuando nosotros estamos en un pacto, mire, y no quiero justificar a David, pastor. El pastor Riera dijo que el Espíritu Santo estaba con David. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿verdad? En Juan 14, que están con vosotros. En el antiguo pacto estaba con. En el nuevo pacto está en y también con. O sea, la diferencia es abismal. Está en. Es abismal. Si usted lee la carta del apóstol Pedro, dice que ellos anhelaban ser como nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque a David no estaba la plenitud del Espíritu Santo. Venía esporádicamente. El pastor dijo algo muy importante. Cuando David estaba alineado, entonces el Espíritu Santo estaba fluyendo. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no había hecho morada en David. Con eso no estoy justificando las caídas de David, porque la factura fue muy grande. Él se convirtió en un homicida y en un adúltero, y Natán le dijo, bueno, aquí está la receta. Claro. Y verdad, y ahí viene. ¿Qué es lo que pasó? Un hermano, dos hijos de David, se acostaron. Amón. Sí, Amón con la hermana. Tamar. Sí, se acostaron. Sí, exactamente. Ahí está una factura. Como usted dijo, Absalón quiso usurpar el trono. Entonces, ahí vemos a lo largo de la vida de David que Dios tuvo que considerar su pecado. E inclusive cuando tomó a Betsabé, el primer hijo murió por causa de ese pecado. Sí. Luego de eso redimió. ¿Qué es lo que me gusta de David? David no se justifica, porque si nosotros vamos al pecado de David, cuando murió el primer hijo, los ancianos, los que estaban al lado de él, dijeron, oye, este es cuando todavía estaba vivo, estaba que ayunaba, 7 días de ayuno para ver esto, pero ya se murió y este se lavó, se ungió y ahora hacía mis labores. Que no hubiera sido al revés, decían los que estaban alrededor de él. Y David dijo, no, dice, yo estaba ayunando para ver si que el Señor tenía misericordia. Pero ya que está allá, pues la decisión del Señor se fue justa. Está bien, yo sé. Vaya, vea, pues cuando alguien comete un pecado y le viene la factura. Ay, Señor, yo soy tu siervo. Y comienzan a juzgarlo a Dios, comienzan a cuestionar a Dios, quieren confrontar a Dios, cuando deberíamos estar en silencio. Y más vale decirle, Señor, bueno, gracias porque me preservaste con vida. Y gracias, pero porque la factura le vino a David. Entonces, no tenemos que tomar presupuesto del antiguo pacto para querernos justificar. Correcto. Nosotros estamos en un pacto donde el Dios que no habita en templo hecho por manos de hombre, habita en ese templo que hizo, que es en nuestras vidas. Entonces, es muy erróneo tomar eso. Y David me encanta, porque si hablamos de conforme al corazón de Jehová, era tan obediente en todos los ámbitos. Mire que cuando lo censó, usted topó delante de ese tema, cuando lo censó, ¿verdad? Vemos que él escoge y dice, bueno, mejor es caer en manos de mi Dios, y yo sé que el Señor hay otra forma de castigarlo, ¿no? Lógico que sí, o sea, y nótese bien, siempre cogía el menos impacto para el pueblo de Dios. Y David siempre se manejó así, pastor. Yo, bueno, no quisiera ser como David, porque en primer lugar veo sangre y me asusto. David no. Hay unos que quieren ser como David, medio se cortan el dedo y ya están asustados, ¿verdad? Y David fue y le cortó la cabeza al filisteo y la cargaba, mira, aquí está como trofeo, ¿verdad? Y hay algunos que quieren emular la vida de David en su moral, teniendo algunas mujeres, pero no quieren emular la vida de David en la obediencia para con Dios. Señor, lo sigo, síguelo porque lo vas a acabar. Y David lo seguía. Y como dice el pastor, nuestro Dios es nuestro Dios de estrategia. Y después David, Señor, lo sigo. No, esta vez espéralo y rodéalo, tranquilo. Era siempre hacía la voluntad de Dios. Hasta donde quería conquistar o se le había mandado a conquistar, David iba un poco más allá. Ahí es donde vemos conforme al corazón de Jehová. Y una de las cosas que me impacta es la parte del prototipo de Cristo, pastor. Porque cuando Mefibosé, ¿verdad? Heredero o de la generación de Saúl,
y de Jonathan, y el hijo se llamaba Mefibosec. Pastor, David tuvo misericordia de él y no acabó. Y recordemos que Mefibosec tenía parálisis. Y nótese bien el principio espiritual. Dice que lo sentó a su mesa. David lo sentó a su mesa a Mefibosec. ¿Por qué? Por el pacto que había hecho. Con Jonathan. Lógico. Y miren lo tremendo, pastor, y la enseñanza espiritual, tipología de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? Que la parálisis de Mefibosec no se notaba porque se sentó en la mesa del rey, ya que los manteles de la mesa del rey cubrían su debilidad. Así es cuando nosotros nos sentamos en la mesa de nuestro Dios. Tipología del Señor Jesucristo, pastor. Eso cuando hablamos en sentido figurado de las cosas, ¿no? Espiritual, dándole un sentido espiritual, pastor. Estamos tratando el tema de David, sus aciertos y sus desaciertos. Pero hay un punto que todavía me pone más inquieto aún, ¿no? Que siendo que David se equivocó con Betsabé, la trajo para sí, hizo matar al esposo, Dios lo castiga, se muere el niño, pero luego viene de esa relación, nace el futuro rey de Israel, que viene siendo Salomón. Claro. Y para mí es un poquito medio incomprensible esto, porque no fue de otra manera. O sea, si la dama que él prefirió escoger para manejar una vida en familia, de matrimonio, porque si no podemos justificar a Betsabé, porque él no la violó, no la forzó, ella vino y se acostó con él. Ahora, de ahí viene el rey Salomón, que es el que le sucede a David en el trono. Creo que muchos estarán preguntándose, ¿no estará esto fuera de foco, lejos de la lógica? No vamos a juzgar a Dios porque Él es sabio. Simplemente dándole un poquito de luz a aquellos que leen esta historia y que de repente dicen, wow, ¿cómo era la cosa? Yo también puedo hacer lo mismo entonces. Bien, bastante delicado el tema, mi pastor, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro es que cuando ya David va a ser posesionado, vuelvo a repetir, en 2 Samuel capítulo 3, los que eran enemigos de David, que prácticamente son los aliados de Saúl, tienen guerra con David. Era una confrontación entre tribus del norte y tribus del sur. Entonces, cuando ya los enemigos de David mueren, ahí viene esta alianza, este pacto, y hasta cierto punto David acepta que venga Mical a ser su esposa, porque es una forma estratégica políticamente de cómo unir a Israel, porque con esta guerra, con esta persecución de Saúl con David, ya el territorio se había dividido. Entonces, David entiende que Mical es su esposa, ella tiene que venir, va a tomar el reinado. Y eso hace que David vuelva a la Torá, porque Deuteronomio, el capítulo 17, nos habla de las prohibiciones que tenían los reyes. Deuteronomio 17, previsiones para un estado monárquico, y entre algunas prohibiciones le dice en el verso 17, tampoco deberá tener muchas mujeres. Tampoco deberá tener, para que su corazón no se desvíe, ni amontonará para sí demasiada plata ni oro. Entonces David lo que hace es retornar. Claro, ya ha tenido otras mujeres, pero si va a sentarse en el trono, quiere hacer las cosas bien. Él quiere. Entonces, ¿a dónde vemos? Vemos un David apasionado por hacer las cosas que le agradan al Padre. Ya era joven todavía. Exacto, que no era lo que le faltaba a Saúl. Entonces, de ahí para allá, David quiere encaminarse, pero la historia enseña bíblicamente, ¿no?, que él comete estos errores. Y si usted le pone cuidado, en el capítulo 6 de 2 de Samuel, Mical muere. Mical muere, pastor. El acontecimiento con Betsabé, ya David no tiene mujer. Mical ha muerto. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya más hijos hasta el día de su muerte. Mical
muere. Y cuando Mical muere, prácticamente David queda solo, oficialmente queda solo. Y ahí viene el pacto. El padre hace el pacto, donde usted leyó el capítulo 7. Y en ese pacto le promete que va a tener en ese pacto tu casa, tu reino y tu trono serán estables. De ahí para allá es que David extiende su dominio. De ahí para allá hace misericordia con Mefiboset. De ahí para allá David derrota a los amonitas y a los sirios. Y ahí viene la situación con Betsabé. Por eso es que luego quiere corregir su error ayunando para salvar la vida del niño. Y luego se casa con Betsabé. Porque oficialmente no estaba casado con, y ya Mical había muerto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, pastor? Un Dios, un Padre que es misericordioso, pero que también ve un hombre que se humilla. Porque no es que David se va a jactar, no. David sabe que pecó, que mandó a matar. Y este ayuno que hace David queda registrado en el Salmo 51. Su arrepentimiento, he pecado contra ti. Le dice, renuévame en mi espíritu, el Salmo 51. Devuélveme el gozo de la salvación, el Salmo 51. Entonces, el Señor en su misericordia lo disciplina. El niño muere. Y después de que el niño muere, deja el ayuno, deja la ceniza, deja la ropa áspera, se baña, se peina, se talquea, se perfumea y regresa a dormir a su palacio y luego va al templo. Eso hace David. Porque reconoce que Dios es soberano, Él da vida y él quita vida. Y los criados se sorprenden. ¿Cómo es esto? Cuando el niño estaba enfermo, no comía, lloraba, se afligía. Y ahora que muere, anda contento, alegre, feliz, bien bañado, bien peinado. Es que David sabe que ya no hay nada más que hacer. Entonces ahora sí, oficialmente se casa con Betsabé. Y la va a honrar. La va a honrar. Y producto de todas estas correcciones es que el Señor le permite en el vientre de Betsabé nacer el nuevo rey, que es Saúl, que es Salomón. David dijo, no, yo voy a él, mas él no vendrá a mí. Correcto. Se murió. Entonces el padre sí considera, pastor, un arrepentimiento genuino. Salmo 51. Amén. Ahí está. Registrado está. Sí, El tiempo se nos terminó para este programa, pero creo que volvemos en otra edición para ampliar mucho más acerca de David, porque es un personaje no solamente bíblico, sino de la historia mundial. Lo que podrían decir, no, es que esto solamente ocurrió allá con los hebreos, con los judíos, pero no tenemos nada que ver. No, tiene una connotación mundial, la situación de David y la situación de Betsabé. Luego viene Salomón, que se convierte en el hombre más sabio, no había otro sobre la tierra, ni habrá, ¿verdad? Y hasta ahora estamos hablando de la riqueza de Salomón, incalculable hasta ahora. Pastor, ¿y hoy nos despedimos? Sí, pastor, agradeciéndole pues por esta invitación, y siempre va a ser un honor compartir la mesa con tan distinguido pastor y rector del seminario, ¿no? Gloria al Padre. Que el Señor los bendiga grandemente. Y si no nos vemos con el staff de pastores de hoy, les deseamos felices fiestas de fin de año, que el Señor los bendiga y que el nuevo año les traiga lo que usted tanto anhela. Pero primordialmente, sepa lo que sin Jesucristo no va a pasar nada. Que Dios los bendiga hasta nuestra próxima entrega.